En estos tiempos en los que vivimos se está poniendo de moda cada día más el deseo. También entre los creyentes en Dios nuestro Señor, en Jesús, el deseo de Dios. El deseo es muy indicativo del estado de salud somática, psicológica, espiritual de las personas humanas. En el año de la fe, el Papa Benedicto XVI, el 7 de noviembre, era el año 2012, pues tuvo una audiencia general, la de los miércoles, que suelen tener los papas ahora, el 7 de noviembre de aquel año. Y en esa audiencia pronunció esta alocución, no es un discurso, es una alocución, es una manera de pensar, comunicando a los demás lo que uno piensa, pensar y hablar, anunciar a los demás. Por eso allí en estas páginas he pensado que pueden servir para comenzar la realización de los ejercicios espirituales, y a continuación vendría también la ambientación en lo que San Ignacio denomina principio y fundamento. Leyendo esto veis que incluso aparece mi letra, porque es que es el único documento que tenía ahora a mano para fotocopiar. Lo que subrayo, primero va ahí, os lo leo despacito. El hombre lleva en sí, el ser humano lleva en sí, un misterioso deseo de Dios. Por eso, puesto como título, aunque el Papa no lo publicó así, misterioso deseo de Dios. Porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Y Dios no necesita de atraer al hombre hacia sí. No necesita. Y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Ahí os he puesto un trocito de un profeta del Antiguo Testamento, sí, creo que es Oseas. El título también que he elegido de uno de mis libros, que están, bueno, ya os lo daré a conocer. No es el último libro, pero es el penúltimo por ahora. Madrugarán para buscarme. Comentario después. Esto podría originar una provocación en el ámbito de la cultura occidental, y nos advierte ciertamente que hay un deseo de Dios, en absoluto un deseo tal de Dios. Él, en muchos sectores de la sociedad actual, ya no es el esperado, el deseado, sino más bien es una realidad que deja indiferente a las personas. Esto es observando los hechos, procurando ser lo más parecido a la realidad. El deseo humano se encuentra, a pesar de eso, ante el interrogante sobre qué es de verdad el bien y qué es lo que puede saciar verdaderamente el deseo del hombre. Ya os decía antes, ahora no comento, pero a propósito de los escritos del profesor, Ángel Cordovilla, sobre la teología de la salvación, ¿qué puede saciar verdaderamente el deseo del hombre, del ser humano? Cita el Papa Benedicto una primera encíclica
Dios es amor. Un amor que se entiende como un éxtasis, un salir de uno mismo. Y ahí precisamente, imitando a Dios, el hombre advierte que le traspasa un deseo que le supera. Es el único ser, la única criatura que experimenta esto, precisamente, ir más allá, por tierra y por mar. Dispuestos tenemos que estar a descentrarme, a ponerme a su servicio hasta renunciar a mí mismo. Esto no es solo Francisco, ya lo había dicho antes, lo había escrito el Papa Benedicto. Descentrarse, que no quiere decir perder la centralidad en Dios, en Jesús concreto, mi Señor y mi dueño. No es eso, pero es ponerme a su servicio hasta renunciar a mí mismo. No es la filosofía de los budistas de olvidarme de mí mismo, etc. No es eso, pero es eso, se parece. Hay que ver esto como un camino permanente, como un salir del yo cerrado en sí mismo hacia su liberación, en la entrega de sí, hacia el descubrimiento de Dios. Deus Caritas es, párrafo 6. Y la experiencia humana del amor tiene en sí un dinamismo que remite más allá de uno mismo, a encontrarse ante el misterio que envuelve toda la existencia. Todo lo que existe está envuelto en el misterio. El misterio es Dios, es el mismo Dios. Por eso no hemos de tener miedo. Lo que ha salido de las manos de Dios no puede caer en el caos del abismo. Nunca. Cada deseo que se asoma al corazón humano se hace eco de un deseo fundamental que jamás se sacia plenamente. Tomas un poco, te acercas al manantial porque el agua está fresca, hace calor, es verano, bebes un poco, pero no te bebes la fuente. Te queda más ganas de beber agua. No se puede conocer a Dios solo a partir del deseo del hombre. El hombre es buscador del absoluto y ya la experiencia del deseo, del corazón ese inquieto al que se refería San Agustín, es muy significativa. Aquí he puesto: los humanos somos seres religiosos. Acaba de nacer ayer una criatura aquí entre las vacas que ya está mamando la leche de su madre. ¿Por qué? Pues porque tiene ese deseo de estar unido con la vaca madre, salvando todo lo que hay que salvar de comparaciones, pero es que religare, religio, enlace, hay un enlace inevitable. En lo profundo es un ser religioso, el hombre. Como dice Pascal, el hombre supera infinitamente al hombre. En la tercer folio, en el segundo párrafo, el don de la fe no es absurdo, no es irracional. Esto es típico de Benedicto XVI. Para Benedicto XVI hay que ponderar y valorar mucho el peso de la razón. Por eso se puede dar el paso caminando de la razón hacia la fe.
porque no hay riña. Aprender o reaprender el gusto de las alegrías auténticas de la vida. Esto es muy importante. Aquí, en esto, el Papa coincide con un servidor, ¿verdad? Cuando dice que hay que volver a la casa solariega, a las raíces. Volver a las raíces, porque ahí está esperando Dios. Más abajo, no es conformarse nunca con lo que se ha alcanzado, no. Querer un bien más alto, más profundo. Nada finito puede colmar nuestro corazón. Nada de lo que tiene que se acaba puede colmar nuestro corazón. Tengo un compañero jesuita que lee los artículos de un periódico conocido en España, un periódico, que me lo alaba muchísimo cada vez que lee un artículo. Escucho lo que dice, no lo entiendo del todo a veces, pero y le digo, ¿y después qué? ¿Te ha gustado el artículo? Sí, ¿y después qué? Y esa pregunta la podemos hacer en general, con todo ser humano. Porque nada finito puede colmar nuestro corazón. Y el dinamismo del deseo está siempre abierto a la redención. ¿Por qué? Pues porque es lo que más necesitamos, la aceptación de la copiosa eum redentio, la aceptación del rescate, de la salvación por medio de la sangre de Jesús. Incluso en el abismo del pecado no se apaga en el hombre esa chispa que le permite reconocer el verdadero bien. Y es un saborear que no es amargo, al revés. Y emprender así la remontada, porque Dios jamás priva de su ayuda. Y todos necesitamos recorrer, como dice Pascal, el hombre supera infinitamente al hombre. En la tercer folio, en el segundo párrafo, el don de la fe no es absurdo, no es irracional. Esto es típico de Benedicto XVI. Para Benedicto XVI hay que ponderar y valorar mucho el peso de la razón. Por eso se puede dar el paso caminando de la razón hacia la fe, porque no hay riña. Aprender o reaprender el gusto de las alegrías auténticas de la vida. Esto es muy importante. Aquí, en esto, el Papa coincide con un servidor, ¿verdad? Cuando dice que hay que volver a la casa solariega, a las raíces. Volver a las raíces, porque ahí está esperando Dios. Más abajo, no es conformarse nunca con lo que se ha alcanzado, no. Querer un bien más alto, más profundo. Nada finito puede colmar nuestro corazón. Nada de lo que tiene que se acaba puede colmar nuestro corazón. Tengo un compañero jesuita que lee los artículos de un periódico conocido en España, un periódico, que me lo alaba muchísimo cada vez que lee un artículo. Escucho lo que dice, no lo entiendo del todo a veces, pero y le digo, ¿y después qué? ¿Te ha gustado el artículo? Sí, ¿y después qué? Y esa pregunta la podemos hacer en general, con todo ser humano. Porque nada finito puede colmar nuestro corazón. Y el dinamismo del deseo está siempre abierto a la redención. ¿Por qué? Pues porque es lo que más necesitamos, la aceptación de la copiosa eum redentio, la aceptación del rescate,
de la salvación por medio de la sangre de Jesús. Incluso en el abismo del pecado no se apaga en el hombre esa chispa que le permite reconocer el verdadero bien. Y es un saborear que no es amargo, al revés. Y emprender así la remontada, porque Dios jamás priva de su ayuda. Y todos necesitamos recorrer un camino de purificación y de sanación del deseo. Sanación, como la sanación que experimentó Pedro junto al lago, cuando Jesús por segunda vez le anunció: sígueme. Se sanó la memoria de Pedro, que le daba vueltas. Yo estoy seguro que le daba vueltas. Yo no conozco a ese hombre, yo no conozco a ese hombre. Y llevaba ahí con una espina clavada. Y se acabó. Cuando en el deseo se abre la ventana hacia Dios, dice el Papa Benedicto, esto ya es señal de la presencia de la fe en el alma, fe que es una gracia de Dios. Y ya está, yo ya he terminado aquí de comentar estas cosas, a base de repetir lo que aquí he puesto subrayado. Tantas cosas se pueden decir, pero claro, pues desde comenzar con la frase inicial del libro de las Confesiones de San Agustín: nos hiciste, Señor, para ti. Y nuestro corazón está inquieto, nervioso, no puede dormir hasta que descanse en ti. Y es que es así. Y esto se puede comunicar a las personas, crean o no crean en Dios, digan que creen o digan que no creen en Dios, a todo ser humano, hombre o mujer. Somos buscadores de Dios. Llevamos eso como un sello interior en nuestra persona. Hoy estamos en un mundo en el que la gente pinta y borra los mensajes en la piel, los tatuajes quería decir, porque está de moda. Y te encuentras pues a una mujer que aquí en el hombro hay una serpiente, pero hombre, ¿qué haces con una serpiente allí? Y es que si no lo lleva, entonces ¿qué pasa? Pues no se sabe lo que pasa, pero da ganas de llevar algo, porque como todos llevan algo, pues entonces si me pongo aquí un hierrecito y otro en el labio de abajo, ya me enamoro. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver eso? Pues sí, se enamora. El otro se enamora. Un piercing, o como se dice, no lo sé. Madrugarán para buscarme, sin embargo. ¿A quién buscáis? Fijaros que siempre antes, muy poco antes de que salga el sol, nos pregunta Jesús: ¿a quién buscáis? Con los primeros discípulos pasa eso en el Evangelio de San Juan. Les ha dicho Juan el Bautista que ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ellos oyen eso y le van siguiendo sin hacer ruido, porque es el Maestro. Y de repente se vuelve: ¿a quién buscáis? Pero después de Getsemaní, va Judas acompañado de una cohorte de soldados con espadas y palos y antorchas quizá. Y Jesús les dice: ¿a quién buscáis? Y lo tiene que repetir. Y lo llaman con el nombre del lugar en donde se ha pasado la mayor parte de su vida: Nazaret. A Jesús Nazareno, ¿ves? Porque es que Jesús no ha tenido que volver a sus raíces. Es que es así.
No necesita volver a su casa, pero hasta cierto modo sí. Yo creo que lo que más le ha podido doler a Jesucristo, una de las cosas por las que se ha podido sentir descartado, es cuando se presentan los suyos, excepto María y José, si es que José vivía, y declaran que está fuera de sí. Es que eso es muy gordo, decirle a Jesús que está loco. Solo en su casa insultan a un profeta y no creen en él. Y por eso llamo a esto madrugarán para buscarme, porque es que lo primero que tenemos que hacer todos los días también es levantarnos cuando va a salir el sol. Como María Magdalena. Mujer, ¿qué buscas?, le dice el que ve que está encargado de la huerta o de cultivar aquello para los sepulcros, que por lo visto había ese, el que los amigos lo quieren dedicar a Jesús, y algún otro más. Y se vuelve María. Y entonces se pone loca como siempre, eso pasa siempre. Y le agarra los pies, bien, suéltame, y ahora diles que vayan a Galilea. ¿Que vayan a dónde? Al lugar en donde empieza. Ahí están las raíces, al menos físicamente, allí. Y hemos de ser sencillos. Si hemos nacido en un sitio y le tenemos cariño, eso no es pecado. Ahora, si hacemos cosas que no están pensadas pensando en ayudar a las personas que son muchas veces no son evangélicas, no siguen el criterio del evangelio, pues entonces mal. Pero pues qué culpa tengo yo, pues si nací en una calle, bueno, en un piso de Zaragoza. Pero además es que está muy bien, porque uno ve la ventana desde donde... Otra vez vuelvo. Mi padre me decía que aquella estrella era Venus, la otra es Sirio. Bueno, teníamos así una posibilidad de mirar hacia allí. No sé de dónde se sacó eso, pero era la víspera de Reyes. Y me daba una alegría muy grande eso. Lo mismo que cuando un jesuita que se llamaba Isidoro Pinedo y Parraguirre, no sé si lo habéis conocido alguno de vosotros, jesuita, también en Aragüés del Puerto, por las noches cerradas, me recorría las constelaciones. Era también algo precioso. Y entonces muchas veces con la gente normalmente, quiere decir con gente normal, que nos ayuda en lo que pueden, a que nosotros también nos acerquemos a la normalidad del lenguaje, de todo lo normal que se puede hacer sin llamar, diríamos, a trompetazo limpio, que quiero ser normal. Pues sí, no te preocupes, hombre. Y ¿esto por qué lo decía yo? No me acuerdo. ¿A quién buscáis? Al salir el sol. Y todos los días, cuenta el evangelista, creo que es San Lucas, en ese fragmento, en esa perícopa del Evangelio, en donde se habla del día que transcurre Jesús, desde que se levanta antes de salir el sol. Mi alma tiene sed de Dios. ¿Cuándo encontraré tu rostro? Y entonces pronuncia la palabra totalmente casera, Abba, que significa Tatá Dios, como no lo sé si lo dicen así o no he estado en América Latina, pero papá, con todo afecto, con todo cariño, que me pinchas con las barbas, ¿verdad? Un poco así, pero en plan de Jesús, nada menos que a su Padre. Lo primero que pronuncia es eso. Por eso es tan bonito
rezar o cantar el Padre Nuestro en la propia lengua. Sí, lo de propia, eso que cada uno sepa lo que quiere decir, pero bueno, es donde uno ha saboreado, ha vivido, son las raíces, allí nos espera. Y eso también, ¿a quién buscas? Puede oírse la voz del Padre Bueno, el Bon Dieu. ¿A quién buscas, hijo? Abba. Que es muy serio. Cuando se muere un padre, parece que se deshace el pavimento. Vamos, yo lo he vivido así. No, ahora porque tengo una cosa un poco que me fastidia, pero es que no sabía yo cómo poner los pies. Y eso es importante. Y entonces es la palabra esta, Padre, que precisamente contra ella se han sublevado los ilustrados y los filósofos y los del siglo XIX con sus teorías. Hemos de matar al Padre. Y bueno, ahora lo dicen otros, pero como cacatúas, ¿verdad? Aquellos señores habían pensado, por lo menos los que decían, hemos matado a nuestro Padre. Pero es que además se daban cuenta, lo opinaban así sobre nuestra sociedad, sobre nuestras culturas. Hemos asesinado a nuestro Padre. Y eso es horroroso. Eso es como un niño que tuviese Movistar o como sea, un superstar, que siendo criatura cogiese unas tijeras y se cortase el cordón umbilical que lo religaba con su madre. Ese tajo hemos de tener mucho cuidado en respetarlo. Pero ya lo demás, Deus Caritas es, pues que dice, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Pues nada más, porque si no, ya nombraremos un encargado de hacer así. Ya está. Ahora tenemos a la 1:15, a la 1:15 en la iglesia abacial, ¿verdad? La Eucaristía. Y hoy no prefiero no decir ninguna cosa. Ya he dicho muchas, sobre todo antes que me he alargado. Entonces soy San Antonio, es San Fernando, ¿verdad? San Fernando de Lisboa. No, quiero decir que Antonio tomó el nombre de Antonio por su amor a San Antonio Abad, el de Egipto, el que fundó los cenobitas y todos estos santos, ¿no? El que dejó a su hermana, dejó todas las cosas, se había muerto sus padres, la entregó a la hermana a una señora, todo eso, de allí. Y le gustaba mucho el nombre y por eso se llamó Antonio. Pero después resulta que se plantifica en Italia y se mete a predicar, curiosamente, no chafando las pláticas a los demás. Y hay que tener cuidado con eso. Entonces hay que poner bien el autor. ¿De dónde toma usted eso? Pues el cardenal Martini. Muchas de las cosas que os estoy diciendo son de allí, o de Benedicto, o de Francisco, o de alguien más, pero hay que decirlo, porque no se le puede chafar la ilusión de predicar el Evangelio a alguien que está junto a ti y lo vas a anunciar. Esto ya lo dijo ayer el otro señor. Bueno, hombre, entonces, ¿en qué quedamos? Y hoy en la carta que está en el oficio de las lecturas, ¿verdad?, hay un sermón de San Antonio di Padova, San Antonio de Padua, que no es de Padua, pero en fin, precisamente diciendo, por favor, no hemos de chafar la predicación de los demás. Es muy difícil eso, los envió de 2 en 2. Bueno, de 2 en 2, aquí estamos más, ¿no? De tal manera los envía de 2 en 2 que resulta que se entienden entre ellos. Cuando novicio tuve que hacer una peregrinación para experimentar si resistíamos a la pobreza. Me tocó con un compañero que después de sacerdote
lo dejó y se casó con una mujer, como llaman, activista. Bueno, se queda corto uno si dice activista. Pero bueno, se casó, encontró allí, pues eso, su ilusión. A mí me ayudó mucho en la peregrinación. Y éramos dos. Siempre nos daban, en la región por donde fuimos enviados a peregrinar, huevos y chorizo. Huevos y chorizo. Y a veces patatas. Y ya está, con eso ya estaba. 15 días. Una vez solo nos dijeron, ¿qué hacen ustedes si son jesuitas pidiendo? Si tienen de todo. Una vez. Los demás eran gente de Soria, de la parte de Soria, de Navaleno, de Villaciervitos, de esos pueblos tan bonitos que hay por allí. Bueno, y si sigo, me vais a tener que tirar a latigazos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.